2022. La idea básica de esta presentación es la siguiente. El año pasado, nuestro balance indica cifras bastante positivas. Hemos logrado un crecimiento de 13%, probablemente va a ser más que 13%, algunos decimales más, que supera significativamente las proyecciones iniciales con un déficit bastante bajo de 2.6%, una creación de 400.000 empleos formales en los primeros 4 meses de gobierno. Entonces pensamos que ha terminado el año con una economía en muy buen pie. Comenzamos este 2022, como ustedes saben, con esta tercera ola de Omicron con alta contagiosidad. Felizmente, el enorme avance logrado en la vacunación en el Perú ha impedido que muchos casos se agraven. De todas maneras, tenemos una presión que nos preocupa, importante en términos de aumento de la mortalidad y hospitalización, pero sabemos que hemos salvado cientos, probablemente miles de vidas con la campaña de vacunación, que hay que insistir en que todos tenemos que vacunarnos y aplicar la tercera dosis. Y esto desde luego tiene un efecto, pero nosotros tenemos una mirada bastante positiva de la economía, como veremos. La inversión pública y privada y las exportaciones el año pasado batieron récords y nosotros pensamos que ese crecimiento va a mantenerse, ese buen nivel que tienen estas variables claves de la inversión pública, la inversión privada, las exportaciones va a mantenerse. Y sobre esa base pensamos que el crecimiento de este año va a estar entre 3,5% y 4% del Producto Bruto Interno, y que desde el Ministerio de Economía y Finanzas seguiremos empeñados en nuevamente batir el récord en la inversión pública, en seguir promoviendo la inversión privada, en encender, en promover nuevos motores de crecimiento, nuevos sectores que tienen que impulsar la economía, así como la agroexportación, la acuicultura, el sector forestal, la industria, los proveedores mineros, diversos sectores en los cuales tenemos que despegar mucho más para poder tener un crecimiento sostenible en el futuro, que es nuestro objetivo a mediano plazo. Aquí pueden ver cómo se ha comportado la vacunación y el Producto Bruto Interno. En el Perú hemos logrado una vacunación bastante alta, sobre todo en los grupos más vulnerables de mayor edad, y el Producto Bruto Interno, que cayó muchísimo al comienzo de la primera ola con la cuarentena. Se pensó en algún momento que iba a demorar más en recuperarse, pero ya está plenamente recuperado. Este es un promedio, porque sabemos que el nivel del PBI se ha logrado a pesar de que sectores como el turismo, los hoteles, los restaurantes y otros servicios siguen siendo sumamente golpeados por un tema de demanda externa, también de algunas restricciones, pero felizmente el crecimiento fuerte en sectores como la construcción, las exportaciones no tradicionales, las finanzas, las telecomunicaciones y un buen crecimiento de la industria y la agricultura nos ha permitido tener este resultado. Junto con esto, los resultados del año pasado son una inversión privada que creció 34,5%, no es solo un rebote, es 12% más que el 2019, un crecimiento que prácticamente nunca hemos tenido, excepcional en el Perú, con una inversión pública que llegó a 39.000 millones de soles, otro nivel récord, logrado gracias a las políticas de este gobierno de impulsar la transferencia de recursos hacia los gobiernos regionales y locales a través de una serie de decretos que tomamos llegando al gobierno. Sobre esa base pensamos que el crecimiento este año va a ser 13%, probablemente un poco más, algunos decimales más estamos pensando, porque las cifras de noviembre vinieron positivas, las exportaciones batieron récord, y quiero resaltar acá sobre todo el aumento de las exportaciones no tradicionales en 4.000 millones de dólares, no solo la agroexportación, la industria textil, la industria química, la industria sidero-metalúrgica, el sector pesquero han tenido crecimientos muy importantes en sus exportaciones. 4.000 millones de dólares más es 2 puntos adicionales del PBI solo en exportaciones no tradicionales, que pensamos que va a ser un empuje importante también en el crecimiento el 2022, este año. Y en comparación con otros países, el crecimiento del Perú del 13% es un crecimiento, si lo ven en el eje vertical, uno de los más altos, pero si se fijan con cuidado, este crecimiento se ha logrado
junto con una fuerte reducción del déficit fiscal. Chile, Colombia han logrado crecimientos significativos, pero aumentando su déficit fiscal. El Perú es de lejos en una posición privilegiada, como ven ahí, en la cual hemos tenido una fuerte reducción del déficit fiscal, es decir, tenemos las finanzas públicas muy sanas, muy controladas y al mismo tiempo un crecimiento económico de un alto nivel del 13%, que es un récord en América Latina. Un récord en América Latina y una recuperación sumamente importante que hemos tenido. Paso rápidamente esta revista porque ya sabemos un poco los buenos resultados, pero pensamos que hay que remarcar esta situación. Yo les quiero comentar que estas presentaciones, proyecciones las he hecho también el día viernes y el día de hoy entre un grupo de inversionistas internacionales. Más de 200 estuvieron conectados el día viernes, una cantidad similar hoy día, en una especie de roadshow de presentación con una participación muy importante de inversionistas internacionales que tienen mucho interés en ver lo que pasa en el Perú, porque con estas cifras seguimos siendo una de las economías más interesantes, ¿no?, más atractivas para la inversión a nivel internacional, y los inversionistas internacionales están muy interesados en el Perú. Déjenme concentrarme un poquito en qué se espera para el 2022, cuáles son nuestras proyecciones y cuáles son nuestras políticas. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, comentarles un poco sobre las proyecciones. Aquí pueden ver cómo la línea gris indica la proyección que teníamos en agosto del año pasado, el marco macroeconómico multianual, que se pensaba la economía de crecer 10,5% del PBI, ¿no?, lo que se pensaba en el gobierno anterior, pero hemos logrado este récord de 13, lo cual implica un nivel de PBI muy superior o superior al que teníamos al nivel prepandemia, y nuestra proyección es que este año creceremos nuevamente 3,5% a 4% este año. Es menos como porcentaje que nuestra tasa anterior, pero implica un nivel del Producto Bruto Interno que sobrepasa largamente en cerca de 2 puntos el nivel que habíamos programado anteriormente, ¿no? Hay lo que se llama un efecto base, que hace que como el número del 2021 es tan alto, el porcentaje de crecimiento sale un poco menor, pero el nivel absoluto, el nivel total de producción del Producto Bruto Interno este año, estamos pensando que va a estar casi 2 puntos encima de lo que habíamos proyectado anteriormente. Buena parte de esto se debe a la inversión privada. Hemos señalado también un fuerte impulso de inversión pública, pero la inversión privada se pensó que el año pasado iba a apenas recuperar el nivel prepandemia, pero hemos logrado un nivel 13% encima del nivel prepandemia. Tenemos un nivel de inversión privada muy alto en el Perú como no se veía hace muchos años. Y por este efecto es que nosotros estamos proyectando un crecimiento entre el 0 y el 2% de la inversión privada en el Perú, pero nuevamente quiero insistir que este nivel de la inversión privada hay un efecto base que hace que ya ahora, digamos en los últimos años de 2021, ya teníamos una inversión privada superior a lo que pensábamos podía ser la inversión en el 2022. Es decir, tenemos una inversión privada bastante vigorosa. Hoy, por ejemplo, abrí el periódico especializado en el sector de economía y finanzas y leía sobre una empresa minera que anuncia una inversión de $100 millones para ampliar su mina. Estas son cosas que vemos todos los días en los medios especializados. Y 2 ejes esenciales que nosotros estamos empeñados en impulsar para mantener este nivel de crecimiento es, por un lado, la inversión privada, público-privada en infraestructura, la línea 2 del metro, el puerto de Chancay, el aeropuerto Jorge Chávez, son inversiones grandes, hay un montón más de otras, pero que van a seguir saliendo y viniendo, y también proyectos mineros. Este año entrará en producción Quellaveco, que es una inversión grande de $5.500 millones que va a aumentar el Producto Bruto minero. Ya está en construcción Yanacocha Sulfuros, el proyecto Zafranal. Recibí a su gerente general hace unas semanas en el MEF, ya están avanzando con su estudio de impacto ambiental que debe aprobarse este año para que la inversión comience el próximo.
hay todavía una cartera de proyectos mineros y la inversión minera en exploración ha aumentado el año pasado significativamente, sembrando más cosas sobre el futuro. Pero junto con esto, los grandes retos de la inversión privada para el MEF también tienen que ver con dos elementos esenciales. El primero es lo que llamamos prender los nuevos motores del crecimiento. Hemos dado unos decretos legislativos para dar incentivos al sector acuícola, al sector forestal, que nos parece que son sectores que tienen mucho potencial de crecimiento. Hemos impulsado lo que se llaman las mesas temáticas, por ejemplo, de proveedores mineros, para que este sector pueda dinamizarse. Estamos permanentemente trabajando, haciendo seguimiento, resolviendo trabas y promoviendo nuevos sectores de crecimiento. Y el segundo elemento que creo que va a ser esencial este año es el crecimiento de las exportaciones no tradicionales. Como digo, el año pasado hemos batido récord con 17.000 millones de dólares, pero sigue habiendo un impulso importante de crecimiento en el sector agroexportador y en otros sectores de exportaciones no tradicionales que son buenos para el crecimiento. Por último, proyectamos que este 2022 y los siguientes vamos a seguir la recuperación de los sectores más afectados por el COVID. Todavía el turismo está muy bajo, la ocupación hotelera está muy baja y tenemos confianza en que esta tercera ola, o esperamos que esta tercera ola ya sea la última o que digamos ya pasemos a una situación en la cual ya el mundo regrese a entender esto como una cosa que podemos manejar y podemos reiniciar algunas actividades como el turismo de mejor manera, como el turismo, el transporte, y eso le va a dar un impulso importante, 1% adicional al crecimiento de este año y un nivel similar en los próximos a medida que el turismo se va desarrollando. También tenemos un programa importante para apoyar financieramente y promover el sector turismo. En base a esto, nuestras proyecciones nos colocan como un país que en los próximos 4 años vamos a mantener un crecimiento, pensamos básico, mínimo por lo menos, de 3,4% de variación real anual en el periodo 2022-2025. Va a ser uno de los mayores o el mayor crecimiento en la región. La solidez de nuestras cuentas fiscales, la solidez financiera del Perú y las oportunidades que tenemos en nuevos sectores económicos, así como en estos pilares de la infraestructura y la minería, nos permiten tener estas proyecciones. Finalmente, déjenme especificar un poquito el tema de las cuentas fiscales. Creo que hay que insistir en este hecho particular, que es que el déficit fiscal que hemos tenido en el Perú es de 2,6% del PBI el año pasado, muy por debajo de otros países de América Latina. El promedio de América Latina es prácticamente más del doble que en el Perú. El promedio de las economías emergentes es casi triple del déficit que el Perú. Hemos reducido el déficit de más de 6 puntos, que es una reducción, digamos, récord. Esto muestra que, aunque hemos tomado medidas efectivas para impulsar la inversión pública, y con esto hemos logrado este nivel récord de 39.000 millones de soles, hemos dado una serie de decretos en ese sentido que han sido importantes para recuperar la demanda y el crecimiento económico. Al mismo tiempo hemos tenido una política financiera bastante sólida para evitar cualquier aumento desmesurado de nuestra deuda y cualquier problema de insostenibilidad fiscal. Creo que estas cifras muestran que el Perú mantiene una política sumamente responsable en términos fiscales y que se ha graficado en que tenemos ahora 18.800 prácticamente millones de soles, alrededor de 2% del PBI, que vamos a incorporar en este trimestre en un procedimiento administrativo. Estos recursos ahorita están en la caja, pero se trasladan al Fondo de Estabilización Fiscal y a lo que se llama la Reserva Secundaria de Liquidez. Nos permite al Estado peruano tener este fondo que se gastó durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia era necesario utilizar este chanchito fiscal, utilizar parte de los ahorros que tenía el Estado, y se utilizaron 18.000 millones de soles en el 2019 para atender la pandemia. Esto ya lo hemos recuperado plenamente en el 2022, a pesar de estar todavía con una segunda ola
y en un proceso de recuperación. Entonces, esto muestra que hemos tenido una política fiscal sumamente sólida y que al mismo tiempo hemos logrado impulsar la inversión pública porque hemos logrado una mejor recaudación tributaria y mejorar los ingresos del Estado. Esta es básicamente nuestra presentación. Me pidieron que fuera muy sintético y creo que diversos temas podríamos desarrollar con más detalle durante las preguntas. Quiero reiterar esto, ¿no? Tenemos, a pesar de todo lo que, de las distintas opiniones que pueda haber, hemos tenido un ritmo de crecimiento y mantenemos un ritmo de crecimiento económico importante en el Perú. Ahorita pasamos por una tercera ola que esperemos no nos dure mucho y que efectivamente nos está moviendo un poco en términos de la capacidad de la gente de producir. Sabemos que la cantidad de contagios que hay ha afectado incluso a algunas empresas en cuanto al número de trabajadores, pero estamos seguros que este es un efecto pasajero, ¿no? Que lo vamos a ver pasar este mes de enero, comienzo del próximo mes de febrero, y que tenemos una política muy sólida en términos fiscales de promoción de la inversión privada y con el convencimiento de que con una buena inversión en infraestructura para poder conectar mejor al país e insistiendo en que hay nuevos sectores que pueden desarrollarse en el Perú, la acuicultura, el sector forestal, la agricultura, la industria, podemos tener un crecimiento sólido y generar los empleos que el país necesita. Muchas gracias y quedo a su disposición. Gracias, ministro. Iniciamos la ronda de preguntas con Latina. Adelante. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. Luis Morocho, de Latina. En cuanto a las previsiones de crecimiento este año, hay una serie de proyectos que se espera impulsar, que están previstos. En ese contexto, quisiera consultarle cuáles son esos proyectos que nos ayudarán a crecer ese 3 o 4% que se nos señala, y si en eso están considerando la reactivación de las Bambas, por ejemplo, y otros proyectos que ya empezaron a operar, como señalan acá, como Yanacocha, Sulfuros, que ya está aprobado para este año 2022. Que sería una primera consulta. Y una última consulta, si me permite, por favor. Muchos se preguntan si este derrame de crudo, que tendrá un impacto en alguna actividad, eso está claro, pero sí tendrá impacto más allá de ello a nivel macroeconómico, ¿no? Teniendo en cuenta que es una franja costera no muy grande si la comparamos con la extensión del territorio nacional, pero ya que de ahí se desprenden varias actividades y se habla de un impacto a largo plazo, si es que eso se ha considerado también, ¿no? Gracias. Gracias. Sobre los proyectos, bueno, hay algunos proyectos, hay que diferenciar, hay proyectos mineros que entran en operación, en producción. En el sentido que Yabeco es un caso importante, es el más importante en términos de producción. La resolución del conflicto de la Bamba con este diálogo continuado ha permitido asegurar que esta empresa mantenga su producción continua, igual el caso de Antamina, ¿no? Hemos pasado un bache, pero vemos que ya el diálogo que se ha logrado ha permitido resolver eso. Junto con eso vienen luego los proyectos de inversión. La inversión minera, por un lado, dinamiza el sector construcción, pero desde luego toma sus tiempos en que esas nuevas minas entren en operación. Por ejemplo, Yanacocha Sulfuro me parece que tiene una inversión hasta el 2024 o 2025 y la inversión misma en construcción implica una serie de empleos, luego ya entrará en operación, ¿no? Lo mismo con los otros casos que hemos mencionado. Entonces, todos estos proyectos son proyectos de inversión que dinamizan la demanda, dinamizan el sector construcción y tienen un efecto importante sobre el crecimiento. Ahora, yo aquí quisiera resaltar que muchas veces, y nosotros mismos le ponemos bastante énfasis en los grandes proyectos de inversión, porque son los más visibles, pero que en algunas evoluciones positivas, como este crecimiento de las exportaciones no tradicionales, por ejemplo, ahora tenemos un boom de la palta, ¿no? Un crecimiento muy importante de este producto, digamos, internacional ahora. La palta ahorita está disputando el primer lugar en los productos de agroexportación con los arándanos. Es algo que hace años no teníamos como un producto de agroexportación fuerte y es un producto que lo desarrollan mucho pequeños y medianos productores agropecuarios de la costa y la sierra. Entonces, que hay una fuerte inversión, que no solamente son las grandes inversiones, sino que hay un espíritu emprendedor, inversionista en el sector agropecuario y en otros sectores de innovación de los jóvenes que creo que tienen un impacto fuerte sobre el Perú, sobre el crecimiento de los próximos años. Yo creo que hay que tener idea también que no solamente son los grandes proyectos, sino que el apoyo que se da a estos sectores y la propia dinámica
¿no? El propio empuje emprendedor de estos sectores, de estos emprendedores, puede ser muy importante. Sobre lo que tú mencionabas del derrame, en realidad comenzaría diciendo que esta es una tragedia ambiental y social tremenda. Creo que ha sido una falla realmente inexcusable. Creo que la empresa tiene que hacerse responsable de todos los daños causados y tiene que hacer las indemnizaciones y reparaciones civiles de todos los daños causados, hacer toda la limpieza y además compensar a la gente que está perdiendo sus ingresos directa o indirectamente, porque un tema en el cual todos debemos practicar en nuestra vida ciudadana es que el que genera un daño tiene que reparar y resarcir el daño. Ese es un principio básico que pensamos que la empresa Repsol debe cumplir y en el cual el gobierno estará empeñado en hacer todos los procedimientos y todos los procesos necesarios para que efectivamente este principio elemental de justicia, de vida en común, que también funciona en términos económicos, se cumpla. En segundo lugar, vemos que hay un efecto social importante sobre sectores de pescadores, de ciudades costeras, y ahí, como se ha señalado, el gobierno está preparando alternativas para poder responder rápidamente a este tema. Ojalá la empresa actuara rápidamente y sin estar esperando para poder resarcir los daños, pero en tanto esto no se haga, el Estado tiene que actuar rápidamente para poder apoyar económicamente a las familias que han sido afectadas en los distintos sectores, además, por supuesto, de colaborar y responder lo más rápidamente con la limpieza del daño, terrible daño ambiental, inaceptable daño ambiental generado, ¿no? En términos macroeconómicos, la verdad es que el sector de la pesca artesanal es muy importante para la vida de decenas de miles de familias, pero en la macroeconomía nacional no representa una cifra que vaya a afectar nuestras proyecciones de crecimiento económico. Este es un tema que tiene que verse fundamentalmente, esencialmente desde el punto de vista de los graves efectos sociales sobre miles de familias, que es lo que tenemos que atender prioritariamente. Gracias. Continuamos con TV Perú. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, Yuri Guevara. Dos preguntas. Quería saber, bueno, el tema de la revisión de contratos es un tema que ha estado en la agenda del gobierno y en este caso ahora con el tema de Repsol. Quería preguntarle si una revisión de contratos podría poner en riesgo o traería riesgo para la economía o en todo caso mejoraría la transparencia en las inversiones. Y en segundo lugar, ahora que se ha instalado esta comisión multisectorial para el retorno a clase segura, quería que usted me informe si es que su sector está disponiendo de recursos para que el sector educación pueda, digamos, establecer todo lo necesario para la educación de los colegios, sobre todo teniendo en cuenta que el ministro ha señalado que hay una gran brecha histórica de infraestructura. Gracias. Gracias. Sí, en primer lugar yo creo que no compartimos, no debemos compartir, no es precisa a nuestro juicio la idea de que cuando uno establece que las reglas ambientales deben cumplirse estrictamente y que el que contamina paga y el que daña paga, eso vaya a afectar las inversiones. En algunos momentos se ha pensado, algunas personas pueden haber pensado que lo mejor en términos de estos efectos negativos ambientales y sociales es hay que aceptar que puede haber daño ambiental, hay que aceptar que puede haber problemas sociales, porque solo así podemos atraer la inversión privada. Yo creo que ese es un concepto que en el mundo ya está totalmente desfasado y que a nivel mundial está claramente aceptado y como cualquier empresa nacional o internacional que genera un daño ambiental o social, tiene que hacerse responsable. Y yo creo que hoy por hoy ningún inversionista serio puede pensar de que su inversión depende de que, digamos, le pasen por agua tibia, no se tome en serio, no se toman las acciones adecuadas cuando se genera un daño ambiental y social. Entonces yo estoy convencido de que por el contrario, el gobierno actuando con firmeza en términos de remediación ambiental, de respuesta ambiental, pero también de exigencia a la empresa de que se haga cargo, que se haga responsable de los daños causados, yo creo que eso es algo que es bien visto a nivel internacional y una señal de que el Perú trata con seriedad a los inversionistas, abriéndole las puertas, promoviendo, facilitando, pero también
estableciendo reglas claras para su comportamiento en términos del bienestar de la población y de la humanidad, porque el daño que se ha causado ni siquiera es solo para el Perú. Yo creo que el medio ambiente es una responsabilidad de toda la humanidad. Sí, sobre eso lo que habría que establecer es que no existe un contrato con esta empresa. Bueno, existen contratos comerciales, pero no es que la empresa opera la refinería en virtud de un contrato establecido con el Estado peruano, como puede ser el caso de la empresa de gas, digamos, ¿cierto? Este es otro caso en el cual es una empresa que, como otras empresas, opera en función de el cumplimiento de una serie de regulaciones ambientales y sociales. No soy experto, pero diera claramente la impresión de que no se han cumplido con las normas ambientales establecidas y que, por lo tanto, el Estado tiene que responder con la fiscalización debida, con la sanción debida y exigiendo las reparaciones debidas. Disculpe, señorita, tiene usted toda la razón. Correcto. Sí, en la mañana justamente estuvimos instalando la Comisión Multisectorial para el Retorno Seguro a Clases y sí, el Ministerio de Economía y Finanzas ha estado habilitando recursos presupuestales ya desde el año pasado y nuevamente este año para acelerar el tema del mantenimiento de los locales escolares, para la compra de los kits necesarios para que los escolares regresen retorno seguro a clases. Desde luego el tema de las vacunas, también hemos habilitado todos los recursos necesarios para la compra de vacunas, ¿no? Si este proceso a veces toma su tiempo es por la demora que ha habido mundialmente en el desarrollo de las vacunas, pero los recursos presupuestales están perfectamente habilitados y sí, justamente en la precisión del plan estamos afinando todos los datos, pero el Ministerio de Economía y Finanzas está absolutamente comprometido en poner los recursos necesarios para que logremos un retorno seguro a clases que pensamos que es esencial para la vida nacional. Siguiente pregunta viene del diario La República. Muy buenas tardes, ministro. Con respecto al Ejecutivo que ya tiene la autógrafa de ley que busca garantizar la devolución del dinero del FONAVI, ¿cuál va a ser su posición al respecto? ¿Lo van a promulgar o tal vez lo van a observar? En tanto al Congreso, que busca derogar justamente el decreto que otorga este bono de 210 soles a las personas que ganan menor ingreso, de lograrse ello, ¿qué acciones tomarían por parte del Ejecutivo, teniendo en cuenta que ya este bono ya se viene dando a las personas correspondientes? Y por último, si su ministerio apoyará la iniciativa del MINSA de fijar los precios de los medicamentos y las pruebas COVID. Muchas gracias. Sí, gracias. En primer lugar me pregunto… perdón, sobre el FONAVI, correcto. Sobre el FONAVI, fíjense, nosotros entendemos que se ha cometido una injusticia con sectores de trabajadores a los cuales se le ha descontado los sueldos sin la base legal y sin la contraprestación correspondiente. Por otro lado, una carga fiscal de 42.000 millones de soles nos parece que es algo que desequilibra significativamente la estabilidad de las finanzas públicas. Y pensamos, por lo tanto, que lo que corresponde, lo que queremos es trabajar con el Congreso para poder buscar una solución al tema de los fonavistas que no implique esta carga fiscal realmente excesiva, porque 42.000 millones de soles es una cantidad sumamente grande que implicaría la forma como se ha aprobado la ley en el Congreso. Entonces nosotros lo que proponemos es que queremos trabajar con los sectores del Congreso y dialogando con los distintos sectores para buscar una solución al problema del FONAVI, pero aceptar una carga de 42.000 millones de soles es una carga que es demasiado grande y que definitivamente incumpliría la regla de la iniciativa de gasto del Congreso. En segundo lugar, me preguntó sobre los decretos de urgencia. Fíjese, nosotros estamos firmemente convencidos, absolutamente convencidos, de que nuestra política del año pasado, que ha implicado facilitar recursos de urgencia, de emergencia a la población y facilitar una serie de inversiones públicas mediante decretos de urgencia, ha sido perfectamente constitucional, cumplía los requisitos de urgencia y fue esencial
para lograr que obtuviéramos este resultado de crecimiento de más del 13% y esta creación de más de 400.000 empleos formales el año pasado. Si no hubiéramos tenido ese impulso fiscal adicional que nosotros logramos el año pasado como parte de la política macroeconómica, no hubiéramos logrado esos resultados. Hasta el momento, bueno, ha habido discusiones en el Congreso, de tal manera que no ha habido esta política no se ha aprobado en el Congreso ninguna declaración, revisión o derogatoria de estos decretos de urgencia, que en el caso de varios decretos sería realmente muy complicada porque paralizaría la entrega de este bono a los trabajadores que usted ha mencionado o paralizaría una serie de inversiones que están haciendo los gobiernos locales ahorita con esos recursos. Entonces tendría consecuencias que nos parece que serían bastante negativas para la vida nacional. Recordar finalmente que no solamente nuestros decretos cumplen todos los requisitos de urgencia que están establecidos en diversos fallos del Tribunal Constitucional, y nosotros tenemos varias opiniones de expertos constitucionalistas al respecto, sino que esto es esencial para manejar la economía y el funcionamiento del Estado en situaciones en las cuales vemos que hay condiciones de emergencia esenciales. Estamos en medio de una tercera ola. No debiera, ¿no? Se cuestiona, por ejemplo, que hemos dado un bono especial a los trabajadores de salud a fin de año. ¿No era importante tener a los trabajadores de salud bien motivados para poder enfrentar esta tercera ola que está generando una gran carga en los servicios de salud, incluso muchos de ellos arriesgando a enfermarse? Hay un gran problema en la capacidad de los servicios de salud porque hay cientos, miles nuevamente de médicos y enfermeras enfermos y se supone que frente a esta ola no debemos responder de manera urgente. Yo creo que nuestra Constitución ha establecido bien esta política de decretos de urgencia, esta posibilidad de decreto de urgencia, que es una posibilidad que con distintas formas existe en muchísimos países del mundo. Creo que el gobierno lo ha usado de manera responsable y creo que es bien importante mantenernos en esta línea. Y nuestra línea, de luego, usaremos exclusivamente en condiciones de urgencia. En la medida en que esperamos que este año la economía y nuestra vida social y sanitaria pase a normalizarse, evidentemente en condiciones de normalización y no de emergencia, bueno, ya no corresponderá utilizar decreto de urgencia y no tenemos el compromiso efectivamente de utilizar esos decretos exclusivamente cuando existen las condiciones de urgencia. Sí, ese es un tema que tenemos que analizarlo detalladamente. Seguramente el Ministerio de Salud es el que tiene mayor especialidad al respecto, pero hay que analizar con cuidado el tema de cómo funciona ese mercado y todavía en el Ministerio de Economía y Finanzas estamos analizando ese tema. Última pregunta a cargo de Exitosa. Ministro, muy buena tarde. Iván Escudero, estamos en vivo para la multiplataforma de Exitosa. Quiero iniciar con el tema del FONAVI. Lo están escuchando seguro cientos de ex aportantes al FONAVI. ¿Cuál es la posición del gobierno? ¿Se va a promulgar la ley aprobada en el Congreso para la devolución del FONAVI, sí o no? Y en todo caso, ¿cuáles son estos argumentos para que pueda quedar claro? Segundo punto, ministro, sobre el tema del retorno a clases. Hoy la ministra Vázquez hablaba respecto a una cifra, se va a destinar dinero para 1.100 colegios a nivel nacional para que puedan, digamos, subsanar el tema de infraestructura. ¿De cuánto presupuesto estamos hablando y si esto va a ser el suficiente o no? Y a razón de, digamos, este presupuesto va a ser entregado ya se hizo, ya está en las cuentas, va a ser a través de las UGELES, de las DREL, si nos puede dejar claro ello. Y también respecto a lo ocurrido con este desastre ambiental, el ministro Roberto Sánchez ha deslizado que va a proponer la entrega de bonos. ¿Es viable que el gobierno entregue bonos a estas familias, cientos que están afectadas y que van a seguir afectadas, ministro? Y solo para cerrar, usted nos da una cifra bastante prometedora, pero nuevamente vuelve esta confrontación entre poderes del Estado. El gobierno va a llevar al TC esta ley que limita el referéndum. Lo han dicho ya que todo esto genera en cierta forma inestabilidad. ¿Esto va a verse repercutido en las cifras que usted ha propuesto hoy, ministro? Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, reiterando lo del FONAVI, nosotros pensamos que efectivamente hay una injusticia que reparar
en el caso de los trabajadores fonavistas, pero que la forma como se ha aprobado la ley en el Congreso implica una carga sobre el fisco sumamente grande de 42.000 millones de soles que desequilibraría las cuentas fiscales y que efectivamente rompe la regla de que el Congreso no debe tener iniciativa de gasto, y en ese sentido nosotros pensamos que hay que volver a trabajar con el Congreso una mejor alternativa para poder solucionar este problema. En segundo lugar, pero permítame que te responda, porque si no, ¿no? En segundo lugar, sobre el tema de la educación. Sobre el tema de la educación, efectivamente, ya en el presupuesto de este año, que se aprobó en noviembre, ¿no? Ya hay establecido una serie de recursos presupuestales para poder financiar este tipo de rubros como el que he señalado. Efectivamente, hay un tema que tiene que ver con mantenimiento, y otro tema que tiene que ver con los kits, ¿no? También hay un tema que tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura, ¿no? En algunos casos nuevos proyectos, eso demora, en otros casos lo que se llaman IORs, inversiones en optimización y mejoramiento de los hospitales, de los colegios existentes. Buena parte de eso ya está establecido en el presupuesto de este año. En la medida que se identifique que se necesitan recursos adicionales, desde el Ministerio de Economía y Finanzas priorizaremos esos recursos para poder otorgarlos. En términos de las condiciones sobre la relación entre los poderes, mira, lo que te puedo comentar es que, como les comenté, estuve en 2 conferencias con inversionistas a nivel mundial, el día viernes en la mañana y hoy en la mañana, y no hubo... ellos manifiestan, es un diálogo, ¿no? Y yo respondo durante media hora en cada caso, 40 minutos en cada caso, todas las preguntas que hacen los inversionistas internacionales. Y lo que te puedo decir es que no hubo ninguna pregunta, hoy no hubo ninguna pregunta sobre ese sentido, ¿no? Yo creo que ya hemos pasado por un periodo efectivamente fuerte, digamos, de cierta inestabilidad política, porque ha habido sectores que no querían reconocer el resultado electoral, pero me parece que ahorita ya estamos en una situación en la cual las cosas están con un poquito mayor de estabilidad, aunque efectivamente hay un tema de discusión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y como ustedes saben, el Poder Ejecutivo ha establecido que hará una demanda de inconstitucionalidad en tema de este derecho al referendo, que nos parece un tema esencial en el derecho de los ciudadanos a poder participar. Y creo que me he olvidado una de tus preguntas. Ah, correcto. Y sobre los bonos a los pescadores, efectivamente, he conversado brevemente con el ministro de Comercio Exterior y Turismo. Yo creo que esta es una posibilidad que debemos evaluar, es una posibilidad. Hay un problema real, que es que los pescadores, y posiblemente no solo los directamente afectados, sino también sectores directamente afectados en las ciudades costeras, pueden ver afectadas sus capacidades de obtener ingresos por un periodo no tan corto. Todos quisiéramos que fuera lo más breve posible, pero lamentablemente la contaminación y el daño causado ha sido muy grande, y yo creo que el Estado tiene que dar una respuesta a estas familias que se han quedado disminuidas en su capacidad económica, y yo creo que efectivamente una posibilidad, yo creo que hay que analizar varias posibilidades para ver cuál es la más práctica, efectiva y que resuelva efectivamente el problema. Pero yo creo que una posibilidad efectivamente es otorgar algún tipo de bono. Hay otras, ¿no? La de ayuda alimentaria, la de generar programas de empleo temporal. Tenemos el programa Trabajo Perú, que da empleos temporales, entonces una opción también es generar programas de empleo temporal. Creo que ahí una de las dificultades mayores que suele tener el Estado peruano es la rapidez de la respuesta, ¿no? Siempre hay una serie de procedimientos que seguir para uno u otro camino, y aquí las familias requieren una ayuda muy rápida, y en el Ejecutivo estamos dialogando precisamente para buscar cuál es la forma más efectiva de apoyar a estos sectores. Muchas gracias. Gracias por su presencia. La Ha conferencia sido concluyó. la conferencia del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque. Nosotros vamos a realizar estudios centrales.